¿Qué tal, gente? Bienvenidos a una edición más del día de descanso. Bienvenidos un lunes más. Hoy con horario más tempranero. Tengo luego cosas que hacer, así que no puedo estar después. Así que vamos a hacer ahora lo de siempre, ahorita y poco, hablando del ciclismo, de lo que ha sido, lo que hemos tenido esta semana, de lo que está por venir la semana que viene. Si estás viéndolo en YouTube, porfa, dale apoyo al canal, suscríbete, sigue, o sea, comenta en el vídeo y dale like para hacer crecer y que llegue un poquito más de gente el contenido, que este contenido está siendo muy de nicho y no llega a mucha gente, a pesar de que hay varios suscriptores en el canal, la mayoría no entra a ver los vídeos, así que se agradecería un poco de compartir y de comentar y tal. Lo de siempre, vamos a ver qué hemos tenido esta semana. Hemos tenido muchas cosas. Teníamos el Tour de Oman, que lo dejamos a medias la semana pasada. Estaba el Campeonato Continental Asiático también, que veremos así básicamente un poco quién ha ganado y poco más, porque además era una carrera bastante llana, aunque había una colinita en la línea de meta. Y luego hemos tenido el Tour de la Provence, la Vuelta a la Región de Murcia, la Clásica de Almería, y hoy ha empezado el UAE Tour y hemos tenido también la clásica Jaén Paraíso Interior. Y la semana que viene bastante más cargadita todavía, porque a pesar de tener, además de tener todo el UAE, tenemos la vuelta a Andalucía y la vuelta al Algarve. Empieza Ruanda y tenemos un par de carreras en Francia también. Un poquito ya empieza a haber mucho ciclismo todos los días. Así que sin más dilación, vamos a ir para allá. Vamos a empezar por el Tour de Oman, que lo dejamos así, con Mauro Smith ganando la etapa del Easter Mountain y poniéndose el líder, con Scaroni segundo y Tiota tercero, Berwick que lo hizo muy bien, Pescador también, y la decepción que fue Adam Yates, pero también se produjeron un par de caídas antes de empezar esa última ascensión, así que estaba todo un poco en dudas de qué podía pasar en las siguientes etapas. Teníamos luego la cuarta etapa, la del día siguiente, que era una etapa totalmente llana, ahí en la costa, entre Sohar y Al-Sawadi Beach, que se esperaba que pudiese haber abanicos o que pudiese haber algo de esto por al ser todo el rato en la misma dirección y pegada a la costa, pero que se solventó sin mayores problemas y el sprint se lo llevó Erlen Blikra. En línea de meta se llevaba la victoria por delante de Manuel Jucu, que hizo un muy buen resultado para Pinarello Q36.5, y Juan Sebastián Molano, el corredor del UAE, que había ganado el primer día, hacía tercero. Aniolkowski era cuarto para Cofidis y luego ya llegaba Oldani del Caja Rural, que llegaba por delante de Gaviria, que hacía séptimo. Iván García Cortina hacía noveno para Movistar en ese sprint. Intentó Rodrigo Álvarez sorprender empezando desde el sprint desde lejos, pero se vio que no tiene la punta de velocidad de los grandes sprinters. Y como estaba tan lanzado el pelotón, no pudo dar la sorpresa. Al final acabó siendo 15º. La general se mantenía con Smith, Scaroni y Tiota. En los puntos, Baptiste Beistrofer se mantenía como líder después de haber ganado esa segunda etapa y haber cogido puntos intermedios en la tercera. Aquí era Gochurni, que es el que se llevaba el otro maillot, el maillot de corredor más agresivo, que aquí no aparece, pero que estaba también en juego. Y en los jóvenes, Martín Chota se mantenía como líder con esos 8 segunditos de ventaja sobre Diego Pescador y 23 sobre Jan Castellón y Luis Gulán. Y en la clasificación por equipos, el XDS Astana lideraba la clasificación. Ya sabemos que a la Astana estas carreras les gustan mucho, que siempre cogen un buen saco de puntos. Me voy a bajar el volumen porque lo tenía puesto a toda polla y tampoco es plan. Y acababa el Tour de Oman con esa etapa final entre Niswa y el Jabal Al-Akdar, la llamada Green Mountain en inglés, esa ascensión típica de la última etapa del Tour de Oman, con esos 6 kilómetros al 9,9%, una subida muy dura. Aquí vemos el perfil con dos descansillos, pero con zonas con 2 kilómetros finales que sobrepasan el 12%.
y con otro par de kilómetros al principio que supera el 10. Y en esta etapa la victoria era para Cristian Scaroni, le hacían el juego perfectamente a Adam Yates. Hubo un ataque de Luke Plap ahí en la parte final, una vez que se quedó Mauro Smith, que ya se veía que no parecía que no iba a poder ganar la general. Luke Plap intentó hacer la guerra por su parte. Estaba también Paul Double por ahí. Y yendo a rueda de. Volvieron a repetir la estrategia de Plap ataca y Paul Double intenta aguantar a rueda de Yates, que era el que iba comandando la persecución, y de Scaroni y Cristian Rodríguez. Hubo varios momentos en los que se fueron unos por delante, otros por detrás, se quedaba atrás Cristian Scaroni, luego volvía y parecía que flojeaba Cristian Rodríguez, pero al final acabaron llegando con Plas por delante, hizo un amago de seguir Cristian Scaroni, pero se paró, fue Adam Yates el que tuvo que seguir. Scaroni le dijo como, yo siguiendo a tu rueda me llevo la general, si quieres ganar tú algo, tira para adelante. Y lo que hizo fue mantenerse a su rueda y a falta de 150 metros o así pegó un palazo auténtico donde acabó pasando a Luke Plap como un avión y se acabó llevando la victoria. También lanzó el ataque Cristian Scaroni para conseguir hacer este 1-2 para XDS Astana, que la verdad que fue espectacular, las navajas en su máximo esplendor. Luke Plap hacía tercero, Adam Yates se tenía que conformar con el cuarto puesto, Paul Double era quinto, Nairo Quintana hacía sexto, Sebastian Berwick, que esta vez fue desde atrás hacia adelante, acabó siendo séptimo en la etapa, Luis Roland octavo, Junior Lecerf noveno y Diego Pescador que cerraba el top 10. Buen inicio de temporada de Diego Pescador. En la general, Scaroni y Rodríguez, los dos Christian de XDS Astana, hacían el 1-2 también de la etapa. Adam Yates acababa tercero a 44 segundos, empatado a tiempo con Mauro Smith y Paul Double. Sebastian Berwick se quedaba fuera del podium también por un solo segundito con 45 segundos. Nairo Quintana era séptimo a 52, Diego Pescador octavo a 53, buenos resultados de los Movistar aquí también. Martin Chota caía hasta el noveno puesto a 1 minuto 06 y cerraba el top 10 a 1 minuto 07 Luis Rulán. Los equipos españoles tenemos ahí a Jesús Herrada decimotercero también, vamos a ponerlo por aquí, Burgos con Herrada decimotercero, luego Aparicio, Faura, Cuartucci y Chumil conseguían puntuar también. La verdad es que bastante bien el Burgos BH como Burpelet BH como bloque, sin llegar a poder pelear por la clasificación general con Herrada. También es cierto que Chumil perdió 5 minutos por una caída el primer día, que si no podía haber estado bastante más cerca. Pero meter 5 corredores ahí, la verdad es que bastante bien el Burgos. Luego Caja Rural, como decíamos, Berwick sexto, Jan Castellón hacía decimoctavo 86 puntazos que cogía Caja Rural, que también estaba muy muy bien, la verdad. Y Movistar, no sé qué he marcado por ahí, la verdad. Con Nairo séptimo, Tesfasion octavo y luego, o sea, Pescador octavo Hey, y luego yo. Tesfasion y Rui Adrià entraban en ese top 40 para conseguir algún puntito. David, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Así que así quedaba la clasificación general del Tour de Oman con ese 1-2 espectacular de XDS Astana. Muy bien la carrera, consiguieron una puntacada absoluta este día el XDS Astana, que ya sabemos que quiere pelear por estar en los primeros puestos del World Tour. Y la verdad es que se acercó bastante. De hecho, en algunas clasificaciones aparecía como primero, aunque lo cierto es que estaba como segundo. En la clasificación de los puntos se la acababa llevando Christian Scaroni porque Beistrofer no fue capaz de meterse en la fuga y no consiguió ningún punto en el intermedio y por lo tanto Scaroni le acabó superando por un solo punto. Ahí vemos que tampoco la fuga era una cosa espectacular para no haberse metido Batis Beistrofer. La clasificación de los jóvenes era para Diego Pescador, el corredor del Movistar. Acababa Movistar subiéndose al podio en este Tour de Oman, que está bastante bien. Y la clasificación por equipos era para el XDS Astana, con bastante ventaja sobre Yeco Alula, que era segundo, Movistar tercero, y Burgos Burpele BH, que como decíamos, como bloque bastante bien trabajado, mejor protein de la carrera, cuartos en la clasificación general. Después, ese mismo día, se disputaron los campeonatos nacionales asiáticos. Como decía, bastante llana el perfil de la carrera. Una rampita de 1 kilómetro al 4,7% en línea de meta.
Bueno, como decía, campeonato asiático, bastante llano el perfil, excepto por la rampita esa de la línea de meta y XD Astana con Yevgeny Fedorov y Aoyu Su, que son dos corredores del equipo también, volvía a hacer primero y segundo, consiguió otros 450 puntos, con lo cual sobrepasaba los 1000 puntos en total el XD Astana en este día. Abdullah Yassim Alali este estaba en el UAE GNC, efectivamente hacía tercero. Nicolás Vinokurov, también de XD Astana, hacía cuarto. Y Ambalyad Sainbayar, el corredor del Burgos, hacía quinto. Tampoco hay mucho que comentar de esta carrera, la verdad. Pero bueno, para que sepamos que este año sí que vamos a ver el maillot de campeón asiático, porque Yevgeny Fedorov lo va a llevar tanto en ruta como en crono, así que y algo de calendario europeo, a pesar de que hasta ahora solo ha corrido en Arabia, como podemos ver, aquí lo vemos, hizo París-Niza el año pasado, estuvo en Dauphiné también, el Tour, o sea que vamos a ver el maillot, que es bonito también ver estos maillots por ahí. Tenemos el de Kudus como campeón africano en el Burgos y el de Fedorov en Astana como campeón asiático, así que bastante bien. Hemos tenido el Tour de la Provence, carrerita de 3 etapas, con una primera etapa de media montaña, bastante para pelear, para buscar una fuga, para intentar movimientos desde el pelotón ahí en la última parte. Luego la segunda etapa entre Fort Calquier y la estación de Lug, con ese ascenso de 13,7 kilómetros al 6,4%, que estuvo en entredicho prácticamente hasta que se hizo la etapa porque había bastante nieve en la carretera y los alrededores, pero hizo la organización y Francia hicieron muy buen trabajo para al final acabar despejando la ascensión y que se pudiese disputar con normalidad la etapa. Y finalizaba con la etapa entre Roñac y Arlé, esta etapa a priori llana, que tendría que, lo más lógico hubiese sido que acabase al sprint después de 205 kilómetros. Y así, el primer día hubo fuga, al final no hubo un sprint, era, ya decíamos, un perfil un poquito más duro. Y Arnaud Tendon, el corredor de Van Rysel-Roubaix, conseguía aguantar por delante para llevarse la victoria, junto con Matías Valls, que hacía segundo. Luke Lamperty ganaba el sprint del grupo, entrando a 2 segundos del suizo del Van Rysel-Roubaix. Un Van Rysel-Roubaix que está haciendo un año bastante elegante, victorias ya en la Etoile de Bessèges y el Tour de la Provence. Un equipo que es continental justo, y que este año quizá puedan dar un pasito adelante como equipo, porque la verdad es que lo están haciendo bastante bien. El resto llegaban todos prácticamente juntos, 75 corredores. Jonas Walton, que había estado también en la fuga, llegaba ahí por detrás. Hubo más gente que llegó por... Lo que decía, todos los importantes llegaban en el grupo. Jonas Walton, que había estado en la fuga y había conseguido 4 segundos de bonificación, llegaba por detrás. Bastantes DNFs, la verdad. Entre ellos corredores como Krag Andersen o Molema. Y nada, la clasificación general quedaba con Arnaud Tendon como líder, Matías Valls segundo a 5 segundos por las bonificaciones, tercero Luke Lamperty por esa bonificación y luego cuarto Anthony Turgis ya a 15 segundos, dando tiempo a todo el gran grupo. La clasificación de los puntos también era para Tendon. La montaña para Matías Valls, que era el que pasaba en primer lugar las dos ascensiones, si no me equivoco. Efectivamente. La clasificación de los jóvenes era para Víctor Lulers, el corredor del Groupama FDJ, que era el primero que entraba de los jóvenes en meta en el grupo. Y en la clasificación por equipos, el Van Rysel-Roubaix y el Paul Visit Malta se colocaban primero y segundo con esos 2 segunditos de ventaja sobre el Groupama. La segunda etapa, como decíamos, la del ascenso a la estación de Lug, etapa prácticamente monopuerto que se decidía al final en ese duelo Grupama y Neos Grenadiers que se acaba llevando Matthew Richitelo por delante de Carlos Rodríguez. Es cierto que en la parte final de la ascensión pararon bastante, fueron bastante más despacio, porque vieron que ninguno de los dos era capaz de soltar al otro
y que por detrás venía uno de cada equipo también. Entonces no... Estuvieron parando, acelerando. Hizo un muy buen trabajo el Ineos durante toda la etapa para intentar decidir esta carrera, pero al final Carlos Rodríguez no pudo separarse de Matthew Ricci Teló, pero bueno, primera competición de Carlos Rodríguez después de tanto tiempo desde el Tour del año pasado, un segundo puesto bastante bien. Brandon Smith Rivera era tercero, el compañero de Carlos Rodríguez. Aurelian Paret Pentre, el compañero de Matthew Ricci Teló, era cuarto. Clement Champusán ya llegaba por detrás el corredor de la Astana, haciendo quinto a 28 segundos. La general, pues evidentemente, Richitelo líder, Carlos Rodríguez segundo, Brandon Smith Rivera tercero, Aurelian Párez Prente cuarto, Clement Champusán quinto. Como decíamos, todos en el primer día habían llegado todos juntos, así que no había mucho que disputar. La clasificación de los puntos se mantenía Arnaud Zendon como líder con 5 punticos de ventaja sobre Richie Telo por los que había cogido los sprints intermedios del primer día. Y tercero estaba Matías Valls, cuarto Carlos Rodríguez. La montaña, Macio Richitelo empataba puntos con Matías Valls, pero al haber pasado el puerto de mayor categoría en primer lugar, pues se colocaba como líder. En los jóvenes, Eiji August, el corredor de Ineos, se colocaba como primero, empatado también con un corredor del Grupama. La verdad es que el duelo Ineos-Grupama está bastante interesante aquí en esta carrera. Remy Dauma era el segundo. Y en la clasificación por equipos, el Ineos Grenadier se colocaba primero con 4 minutos de ventaja aquí sí sobre el Grupama FDJ. Llegaba así la última etapa, la de Aglé. Segundico. Etapa llana con la ascensión al Bonier ahí en el principio y luego de la Vallez, pero demasiado lejos y con demasiada poca ascensión, demasiada poca rampa para poder hacer diferencias en la carrera, pero aún así hubo una fuga y esa fuga acabó llegando a la meta con 9 corredores que llegaron por delante del pelotón, volvieron a aguantar. La verdad es que los equipos de los sprinters han estado un poquito flojos aquí en el Tour de la Provence. Axel Laurens haciendo una jugada muy buena en una rotonda que iba detrás a rueda del rival, vio que la rotonda era a rueda ¿de quién era? De Lulers, yo creo, no era, o era Jarnet, igual era Jarnet. No sé, iba a rueda, se dio cuenta de que era más corta la rotonda por el otro lado, saltó justo antes de la rotonda a la mediana y tiró por esa otra parte abriéndole un hueco que ya no pudo cerrar el corredor rival y al final Axel Laurens conseguía esa victoria. Maxime Jarnet era segundo a 4 segundos, Lorenzo Manzan tercero, Víctor Lulers cuarto, Simon Carr quinto, Clement Davis sexto, Sam Omen séptimo, Janis Peter octavo, Daniel Arné noveno y Tobias Müller del Univer Road Rockets décimo, ganando el sprint de grupo porque Daniel Arnett llegaba con el mismo tiempo, pero venía desde la fuga y era el que daba el tiempo al grupo. La general se mantenía sin cambios más allá de que Dauma se colocaba por delante de Andrew August, que es lo que acababa dándole el maillot de mejor joven de la carrera. En los puntos, Arnaud Tendón, el corredor de Van Rysel-Roubaix, conseguía llevarse este maillot. La verdad que muy buen resultado para Arnaud Tendón. Etapa y maillot en una carrera como el Tour de la Provence 2.1, siendo un corredor del Van Rysel. La verdad es que está muy bien. Es bastante joven el corredor, así que el año que viene yo creo que quizá estuvo ya en la cantera de Tudor. Yo creo que quizá le esperará un contrato mejor, quizá. De más categoría, por lo menos. La montaña se la llevaba Richitelo al final porque no puntuaba Matías Valls, que de hecho ni acabó. Abandonó durante la etapa. Así que Gustav Wang se colocaba como segundo. Y en la clasificación por equipos sin movimiento, el Ineos se la llevaba a casa. Durante esos días tuvimos también la vuelta a la región de Murcia. La vuelta a la región de Murcia este año, no sé si hay mucho o hay poco que contar. Una primera etapa más o menos llana, con ese final en Yecla, con ese ascenso antes
al alto de la Virgen del Castillo. Había mucho viento. La etapa era bastante más larga de los 84, 89 kilómetros. Fíjate que ni el propio Pro Cycling se pone de acuerdo consigo mismo. Eran al inicio, pero toda la zona de la costa se tuvo que eliminar por ese viento. Hicieron un poco de neutralizada, vieron que no era posible, que era peligroso, porque el viento, las rachas te tiraban prácticamente de la bicicleta y al final se acabó haciendo este recorrido de 84 kilómetros donde el viento fue muy protagonista y donde el UAE dio una auténtica exhibición, otra más durante la temporada. Bueno, quizá esta fuese la primera que dieron durante la temporada. Marc Soler y Julius Johansen se marcharon por delante. Se hizo un grupo de escapados por delante, entre los que estaban Marc Soler, Julius Johansen, estaba Iván Romeo, Raúl García Pierna y Juanpe López. Y... No, Iván Romeo no estaba. Era Raúl García Pierna, Juanpe López. Bueno, y había otro Movistar en el grupo también, estoy hablando de memoria. Por detrás, al UAE no le valía y acabó metiendo a Wellens en el grupo. Wellens empezó a provocar que hubiese muchas vigilancias en ese grupo. Todo el mundo estaba atento a seguir a Tim Wellens y tal. Y con el viento, al final eso acaba provocando bastantes cortes. Se marcharon por delante en cierto punto Marc Soler, Julius Johansen y Héctor Álvarez, pero al final Héctor Álvarez yo creo que le hicieron la 3:14, acabaron ahí medio abriéndose con el viento, haciendo un relevo por el otro lado y tal para evitar que él cogiese la rueda y acabaron sacándole de rueda también y se marcharon los dos corredores en solitario. La verdad es que Julius Johansen hizo una exhibición auténtica de fuerza y parecía por momentos que iba a dejar a Marc Soler, que le tenía que... Le tensaba mucho la goma a Marc Soler cada vez que daba un relevo y al final en la ascensión, una vez que le había ya dado todo, dejó que Marc Soler se marchase por delante y acabó llevándose la victoria con 19 segundos de ventaja sobre Julius Johansen, que consiguió aguantar en ese segundo puesto. Tom Pidcock fue tercero a 40 segundos. Pello Bilbao, que había llegado desde atrás al grupo ese, era cuarto a 1 minuto, seguido por Igor Arrieta, Tim Bellens, Héctor Álvarez, Matej Mohoric, Matías Kopecky y cerraba el top 10 a 1:15 Benoit Cosnefroy. La verdad es que fue una carrera tan corta, con tanto viento y tal, fue un poco extraña y una exhibición absoluta de Marc Soler y Julius Johansen. La general se quedaba igual, bueno, de hecho no había ni bonificación en meta, o sea que poca diferencia. Entraba Lastra ahí también, que tuvo un problema o se cayó en la parte final. La montaña, Marc Soler se colocaba como líder, Héctor Álvarez era el mejor joven y por equipos el UAE evidentemente lideraba la clasificación. Al día siguiente se tenía que disputar la etapa entre... Bueno, es que no es ni esta. O sea, había una primera etapa de 198 kilómetros que se tuvo que recortar para hacer 148 al final se acabó disputando una especie de criterium de 10 kilómetros que no contaba simplemente para tener un pequeño espectáculo para la gente que se había juntado ahí en Santomera a ver la etapa. No se ascendió el Collado Bermejo, no se ascendió la Cresta del Gallo, al final quedó, pues eso, un pequeño recorrido de 10 kilómetros dentro de Santomera donde los aficionados pudiesen ver a los ciclistas y se disputó un sprint, pero que no contaba para nada. Al final, aquí, como vemos, todos los que finalizaron y los cuatro que no iniciaron la etapa del día, Marc Soler se llevaba, por lo tanto, la clasificación general, la de la montaña, Héctor Álvarez era el mejor joven y el UAE la clasificación por equipos. Era la vuelta a la región de Murcia, será una vuelta de más de un día, pero tuvieron esta mala suerte. Esperemos que eso no quite los ánimos a los organizadores, porque la Vuelta a Murcia llegó a ser una carrera de 5 días. Esperemos que vaya recuperando y que el año que viene sí que puedan realizar esta carrera. Tuvimos la Figueira Champions Classic el domingo ya, con esas tres ascensiones en Forca Caes y esas tres ascensiones a la Rúa Parque Forestal, 2,3 kilómetros al 7,8 y 800 metros al 7,3 respectivamente.
y con final en Figueira da Foz. Al igual que el año pasado, porque aquí sí que no hubo ningún cambio, Antonio Morgado se llevaba la victoria. Hubo un grupo que se marchó por delante, parecía que no les iban a coger, eran 3, 4 corredores, si no me equivoco, y un grupo de unos 15, 20 que venía por detrás, pero al final acabaron juntándose. En ese grupo iba Antonio Morgado y en la última ascensión se marchó. Alex Aramburu consiguió seguirle, Antonio Morgado se enfadó bastante con él porque no daba ningún relevo, ni hacía nada Aramburu por ayudar a Morgado, pero aún así Aramburu había llegado bastante tostado al conseguir aguantar la rueda del portugués, y Morgado conseguía batir en el sprint para llevarse la victoria. Pau Martí, el corredor del NSN, conseguía hacer ese tercer puesto, bastante bueno para él, siendo su primer año a nivel profesional, venía de la Academy, consiguió ese tercer puesto que está bastante bien para él. Jarno Guidar, que hizo también muy buena ascensión y que estuvo muy bien, fue cuarto. Johnny Zaguirre acabó siendo quinto. La verdad es que bastante superior a Antonio Morgado. Sí que es cierto que Aramburu consiguió seguirle, pero luego ya en el sprint se vio claramente que no tenía fuerzas para adelantarle. En cuanto a los equipos españoles, Caja Rural hizo decimocuarto con Molenar, que conseguía 10 puntitos. Y el Kerr Pharma hacía decimosexto con Berrade, vigésimo noveno, o sea, decimosexto con Cobo, vigésimo noveno con Berrade, 11 puntitos que se llevaban para la clasificación UCI. El Euskaltel metía a Jordi López y a Gochón Martín en el top 20, y Kermintegui era 32º, conseguían también 15 puntitos. Y el Movistar, Gonzalo Serrano fue 24º, Diego Pescador 27º y Carlos Canal 30º. Bastante flojos aquí el Movistar Team. Y luego, cerrando el fin de semana, la clásica de Almería entre Puebla de Vícar y Roquetas de Mar. Esa carrera llana, sí que es cierto que tiene la ascensión al Alto de Celín y al Alto de Berja en esa primera mitad de la carrera, en esos primeros 100 kilómetros, pero son 6,8 kilómetros al 4,7 y 3 kilómetros al 4, y al final no pueden hacer diferencia. La carrera acaba disputándose siempre al sprint, atravesando ese océano de plástico para llegar a Roquetas de Mar. Se decidió todo, como decíamos, en un sprint que acababa llevándose Vinian Girmay, que parece que este año lleva 2 victorias, parece que está encontrando su golpe de pedal. Batió a Milan Fretin, que fue segundo, Mateo Moschetti fue tercero, Dylan Groenewegen cuarto, Phil Bauhaus quinto, Arnaud Delis sexto, Enrico Sanoncello séptimo, Pascal Ackermann octavo, Manuel Peñalver noveno y Fernando Gaviria fue décimo. Hizo muy buen movimiento Caja Rural, estaba haciendo buen lanzamiento, tenía un buen dreno, pero al final se desorganizó todo un poco y acabó siendo décimo. Hubo varias caídas en la parte final también, que eso complicó todo un poco. Y el Burgos así hizo decimocuarto y vigésimo con Macías y Buglas, que los dos aguantaron ahí por delante, a pesar de que se cayeron. Yo creo que Fajardo, Rodrigo Álvarez, Kimnek y Martín Rey, yo creo que se fueron los 5 al suelo. Ander Okamika conseguía estar en fuga, tener protagonismo durante el día, y fue el ganador de la montaña, aunque no hay clasificación, no es una clasificación oficial, digamos, esa para la UCI, esa clasificación. 16 puntitos que conseguía el Burgos. Caja Rural con ese décimo puesto de Gaviria, y luego Darder fue decimosexto, Leitao decimonoveno y Oldani 21º. Como veis, realmente es un buen treno para sprintar. Si consiguen trabajar bien juntos y organizarse bien y saber cómo hacerlo en el Tour. Ganar una etapa en el Tour es muy difícil, pero algún muy buen resultado seguro que puede salir. 58 puntazos de la UCI este día. Kerr Pharma solo conseguía meter a José María Martín en ese top 30, siendo 29º para conseguir 5 puntitos. Y Euskaltel parecido, Paul Genekin 35º, 3 puntos de la UCI. Movistar con Aular 15º e Iván García Cortina 18º conseguía 16 puntos. Bastante flojo Movistar también aquí en la clásica de Almería. La verdad es que ha tenido unos días un poco flojos Movistar. Y hoy se ha disputado la clásica Jaén. Esa carrera alrededor de Úbeda
con esos 25 kilómetros de este rato. Doble paso por el Mar de Olivos, bueno, 5 tramos distintos, 2 veces por el paso por el Mar de Olivos. Aquí vemos el recorrido todo alrededor de Úbeda con 3 pasos por la ciudad. Y nueva exhibición. Al final ha llegado un poco justo a la línea de meta, pero nueva exhibición del UAE. Tim Bellens se llevaba la victoria. Se ha escapado en el primer Mar de Olivos. Había un grupo de... Se ha hecho el grupo de fugados en Valdelvira, en el primer paso por este rato. Ha tardado muchísimo en hacerse ese grupo. Ahí estaba Tim Bellens con otros 3 o 4, me parece que eran UAEs. Y en el primer paso por el Mar de Olivos, Mark Donovan se movía. Tim Bellens se iba. No, Tim Bellens se movía. Mark Donovan se iba con él. Luego, Mark Donovan dejaba atrás en la primera ascensión a Tim Bellens. Y en la segunda ascensión que hay en el Mar de Olivos le daba caza el belga a Donovan y le acababa haciendo un cambio de ritmo que dejaba atrás a Mark Donovan. Y a partir de ahí 55 kilómetros en solitario para Tim Bellens, que a puntito han estado de hacérsele demasiado largos. Al final ha acabado ganando con 19 segundos de ventaja, me parece que ha sido así. Y bastante justita la victoria de Tim Bellens. Pero bueno, nueva exhibición del UAE, el UAE que impone su ley. Ya está empezando a funcionar la gasolina como debe, y parece que nos podemos esperar una temporada bastante aburrida en cuanto a los resultados de ciclismo se refiere, porque parece que el UAE va a dominar todo y en todos los terrenos. Los resultados, como decíamos, Tim Bellens se llevaba la victoria, Tom Pizco, que era segundo, Benot Cosnefroa ha sido tercero al final. La lógica ha imperado y han acabado descalificando a Jan Christen, pero me parece muy mal que tercero sea Cosnefroa. ¿Qué puesto le han dado al final a Van Gils? Ah, no ha sido capaz de terminar Maxime Van Gils al final. Vale, entonces sí, claro, tercero Cosnefroa, que había entrado cuarto en meta. A Jan Christen le ha descalificado por puto cerdo por tirar a Maxime Van Gils en meta. Le ha cerrado contra las vallas, teniendo toda la carretera libre y teniendo todo el espacio del mundo. Le ha cerrado adrede además, así que descalificación totalmente justa. Al final han sido 48 segundos de ventaja, bastante más de lo que yo pensaba. Han frenado bastante los perseguidores en meta. Iván Romeo ha acabado siendo cuarto, muy buen resultado para el corredor de Movistar. Gianni Vermeers, el de Red Bull Bora, ha sido quinto. Pello Bilbao sexto. Igor Arrieta séptimo. Mati Mohoric octavo. Lucas Kubis noveno. Attila Walter décimo. Ivonne Ruiz para Ken Pharma era undécimo. Rulladria duodécimo. Samuel Fernández de Caja Rural décimo tercero. Quinten Hermans décimo cuarto. Joel Melby del Lucky Sport Cycling Team, muy bien, décimo quinto. Y luego ya centrándonos en los equipos españoles, en el Burgos solo ha conseguido ser 22º Josh Barnett para conseguir 3 puntitos, que ha estado en el grupo de cabeza peleando en los primeros tramos de este rato. José Manuel Díaz ha acabado 34º. Hugo de la Calle, que era quizá el gran nombre de Burgos Burp LBH, está pagando todavía esa caída de final de temporada pasada en Italia y no ha podido terminar la carrera. En Caja Rural, 5 puntitos para Samuel Fernández, 3 para Joel Nicolau, 8 punticos que se llevan aquí. Kerfarma, 15 puntos para Ivonne Ruiz, haciendo undécimo. Ivonne Ruiz, que fue tercero el año pasado, si no me equivoco, ¿no? Eso es, tercero el año pasado, undécimo este año. Bastante bien en Jaén el vitoriano. Mira, nació el mismo día que yo, el 30 de enero. Y Euskaltel consiguió también 3 puntitos con Luis Sutton siendo 21º. Luego Movistar, 70 puntos con los puestos de Iván Romeo y Rulladri. Ha sido una carrera bastante bonita para mí. Le ha quitado toda la emoción en el momento que se ha ido Wellens por delante. Es que ya se sabía lo que iba a pasar, se sabía cómo iba a acabar. Y lo interesante era la lucha por los puestos de atrás, más que la lucha por ese primer puesto de 54,7 kilómetros en solitario que se ha hecho Tim Bellens.
Y la verdad es que solo ha dado la impresión de que podían cazarle en el último paso por el Mar de Olivos y que si podían cazarle era bastante justo llegando a línea de meta, pero como Jan Christen ha hecho ese primer buen trabajo manteniéndose a rueda de los rivales para evitar que no pudiesen colaborar tan bien y que no hubiese tanto acuerdo, viendo que no les convenía gastar porque Jan Christen podía hacerles el lío una vez que cazasen a Tim Bellens en caso de que lo cazasen, pues al final luego acaba haciendo lo que acaba haciendo el gilipollas y ha empañado toda su gran actuación, pero ha servido para que gane Tim Bellens. Espero, la verdad, que le quiten unos punticos de la UCI, que se lleve una tarjeta amarilla, si se lleva un tiempo de suspensión, tampoco pasa nada, la verdad. Y bueno, bonita carrera, como decía, el recorrido la verdad es que es bastante bonito. Y, y bueno, un ganador que se une a un palmarés espectacular de la clásica Jaén, que podemos ver aquí Belnes, Kwiatkowski, Ogier, Lazcano, Tadej Pogačar y Alexei Lutsenko, las 5 ediciones que ha tenido. La verdad es que es un palmarés bastante de lujo. Ya ha comenzado el UAE Tour, segunda carrera del año del World Tour, con esta primera etapa no tan llana, quizá con más dificultad que la del año pasado de donde ganó Jonathan Milan a Tadej Pogačar, con este sprint en Ligua Palas, que ese sí que era el mismo del año pasado, y con mucha zona de dunas en toda esa segunda parte. Aún así, todo hacía pensar que iban a luchar los sprinters por ello. Hubo una caída en los últimos 2 kilómetros donde el máximo favorito, Jonathan Milan, se fue al suelo y acabó sorprendiendo al final Isaac del Toro para llevarse la victoria. Llegó a conseguir ahí 5 metritos de ventaja en la parte más dura de la ascensión. Chesbol hizo un muy buen esfuerzo para intentar cogerle y a punto ha estado acabando siendo segundo, el primero de los sprinters, Antonio Tiberi tercero, Mateo Malucelli cuarto, Alessandro Romele quinto, XDS Astana a coger punticos, ya sabéis cómo funcionan, Ilan Van Wilder sexto, Riley Pickrell séptimo, el corredor del Modern Adventure, Lennart Van Etvel octavo, Ethan Vernon noveno y Tobias Haran Johannesen décimo. En la general, Jonathan Milan se colocaba cuarto porque la caída era dentro de la zona de control y no perdía tiempo y había cogido bonificación en el segundo sprint intermedio. Por lo tanto, esos segundos de bonificación le colocaban cuarto por detrás de los 3 primeros de la etapa que conseguían esas bonificaciones de final de la etapa. Ben Tulet y Lennart Van Etvel, que habían cogido también segundos de bonificación, se colocaban quinto y sexto respectivamente. Esto realmente no es muy importante porque mañana para la crono han elegido el orden ellos que han querido para salir. El único que tiene el orden forzado es Isaac del Toro, que tiene que salir el último de la carrera. Luego saldrá antes de Isaac del Toro un Decathlon, antes un Bahrein, antes un Lidl, antes un Bisma, pero eso ya será el que ellos quieran. En la clasificación de los puntos, Isaac del Toro es el líder, Chesbol se coloca segundo, Antonio Tiberi tercero, Malucelli cuarto y Jonathan Milan quinto con lo del sprint intermedio. Como podemos ver, 8 puntos de bonificación y 3 segundos. Ben Tulet 2 segundos y 5 puntos de bonificación. Lennart Van Etvel 1 segundo de bonificación, 3 punticos que cogía. Luke Plapp intentaba coger la bonificación pero no podía. Así que ese era el resultado. Y en la clasificación de los jóvenes, evidentemente Isaac del Toro se colocaba primero por delante de Antonio Tiberi y de Ben Tulet. Y la clasificación por equipos, el XDS Astana se coloca primero, pero están todos empatados a tiempo, así que tampoco es demasiado importante. Con esto de que es la segunda carrera World Tour, quiero recordaros también que a pie de puerto y a cola de pelotón, David y Albert han sacado un segundo, ¿eh?
Vale. Ya no sé qué estaba diciendo. Bueno, lo dicho, así que hay que dar la primera etapa. Mañana tenemos la crono en Al Hudayrat Island. Y como se organiza de esta manera para que los coches tengan tiempo a ir y volver, porque los coches de aquí no son los coches del equipo, sino que los da la organización y tal, pues pueden elegir salir cuando los corredores como quieran. Y entonces, aquí tenemos que Luke Plapp y Evenepoel van a salir en la primera parte, prácticamente en el comienzo de la crono, y que por el contrario, Isaac del Toro será el último en salir. No sé si indican más viento por la tarde o qué, la verdad, para que esto sea así. Vaya, no se escribe así. Al Judei Diat. No puedo ver la previsión aquí. Bueno, se espera un viento bastante para el inicio, bastante más viento después. No sé si irá a favor o en contra, la verdad. Supongo que en contra, si lo han elegido así. Así que cuidado porque aquí Renko Benepul puede hacer un buen agujero si tiene además las condiciones meteorológicas a favor en la primera parte. Vemos que Pablo Castrillo también sale bastante pronto, es el primer Movistar, yo creo. Así que puede que eso sea un condicionante bastante importante. Veremos cuánto tiempo puede mantener Isaac del Toro con Renko Benepul, que lo más lógico es que salga líder de esta segunda etapa. Luego llega la tercera etapa entre Al Quwain y Jebel Mobra, esta novedad, esta ascensión, que es la novedad de la carrera, el Jebel Modra, que ahí vemos son 13,2 kilómetros al 8,1%, está cerca de ser un Angliru o algo así. Inicia un poco más suave, un kilómetro al 4,4%, pero luego ya hay uno al 11,4%, luego hay otro kilómetro al 8,4%, uno al 2,3% y otro al 6,9%. Luego se desciende y hay uno al 7% en negativo, otro que asciende al 5% y a partir de ahí el auténtico infierno, una maldita pared, un kilómetro al 16,1%, dos al 11, uno al 13,7, otro al 13 y el kilómetro final al 9,3%. Una auténtica barbaridad de puerto donde se puede hacer diferencia, se puede romper mucho los tiempos que se han conseguido en una crono tan corta como la de mañana. Así que un final bastante duro para esta tercera etapa. En la cuarta etapa son 2.359 metros de desnivel vertical, lo que indica. Y una etapa bastante repechera, por lo que parece, pero yo creo que debería ser la opción para el sprint. De nuevo, Jonathan Milan tendrá, bueno, de nuevo no, Jonathan Milan tendrá la primera opción para ganar una etapa. Tendrá que pelear con Chesbol, con Malucelli y con otros corredores, pero ya sería un sprint más puro, así que... Aunque bueno, aquí como vemos por el recorrido quizá pueda haber algún corredor que intente romper el sprint o un grupo de corredores que se intente marchar por delante y romper la carrera, así que veremos qué nos ofrecen. La quinta etapa, aquí sí, claramente sprint, puede que haya abanicos, pueden pasar bastantes cositas a ese respecto, pero en principio etapa llana, para finalizar el sprint, 800 metros de desnivel vertical no es absolutamente nada. La hemos visto muchas veces ya, si no me equivoco, esta es la etapa o es muy parecida a la que se marchó en fuga Tadej Pogačar el año pasado. Luego la sexta etapa es la de Jebel Hafid, se parte de Alain Museum y después de 168 kilómetros acaba en la cima de Jebel Hafid, que es un puerto más largo, pero más, bueno, no, es más corto de hecho y más tendido que el Jebel Mobra.
Aquí sí que es un kilómetro inicial al 5%, luego al 9, 8,6, 7,1, 8,1, 9,4 y luego ya suaviza un poco, 7,2, 8,4, 4,6, 5,5 y en descenso la parte final. De hecho, en este puerto yo creo que muchas veces se llega al sprint, un sprint de un grupo reducido porque la carretera es muy ancha, la rueda se puede ir más o menos bien. Entonces suele llegarse en un sprint reducido. Y para finalizar la etapa en Abu Dhabi entre el Museo Zayed y el Breakwater, el rompeolas. Y totalmente llana, nueva etapa para el sprint. Sería la tercera oportunidad para los sprinters en caso de que pasado mañana, no, de que el jueves dejen la oportunidad. Así que, bueno, interesante UAE Tour que tenemos por delante, sobre todo con esa pelea entre Remco Evenepoel e Isaac del Toro. Isaac del Toro ha dado el primer golpe sobre la mesa hoy. La verdad es que ha sido un golpe bastante intenso. Yo no contaba con que fuese a ganar, sí que lo veía posible. También es cierto que no estaba Jonathan Milan y que eso hubiese cambiado bastante la carrera, porque el año pasado fue el que le cogió la rueda perfectamente a Tadej Pogačar, pero lo cierto es que ahora mismo Isaac del Toro es líder con con esos 10 segundos de ventaja sobre Remco Evenepoel. Tampoco sé si me parece justo del todo cómo se va a disputar la crono, sino que yo lo que haría sería dividir los corredores en esos grupos, pero no poder elegir. O sea, si eres el mejor Red Bull Bora, pues sales el último de los Red Bull Bora, pero no existe esa opción, así que este es el tipo de carrera que vamos a tener. Veremos a ver, aquí... estaba diciendo lo de a pie de puerto antes, claro. Albert Rivera y David García a pie de puerto y a cola de pelotón han creado un fantasy que se llama Fantasycling. Han creado una liga privada ahí donde podéis uniros si queréis. Pondré un código aquí, pondré cosas para que os podáis unir y podáis participar en esa liga. Ya no podéis participar en el UAE Tour, pero hay muchas otras opciones para participar y hay muchas clasificaciones distintas de la general. Por lo tanto, se podría clasificar bien sin ningún problema. Y se podría participar bien sin ningún problema. Y solo están las carreras World Tour y la Vuelta a Burgos, me parece que han dicho. O sea que hay, hay mucho calendario para meterse y no hace falta tampoco ser un loco del ciclismo porque las carreras World Tour serán las que estén ahí. Y luego, ¿qué tenemos durante esta semana? Pues tenemos la Vuelta a Andalucía y el Algarve que empiezan pasado mañana. Los dos. Tenemos el sábado la Classic Bar y el Gran Premio Alaille. Ruanda empieza el domingo y también tenemos el Tour de los Alpes Marítimos. La Vuelta a Andalucía es una carrera este año más llana que otros años. Es un perfil bastante más llanito. Vamos a ver aquí la ruta. Primera etapa empieza con ese ascenso al puerto del Madroño desde Benavís con 20 kilómetros al 4,9%. Luego terreno ahí rompepiernas, sube y baja hasta Ronda, se pasa el puerto del Viento de 6,3 kilómetros al 4,4, se baja hasta el Burgo, se sube el puerto de las Abejas que son 4,1 al 5,6% y a partir de ahí bastante llano todo hasta la línea de meta, aun con el paso por Guaro que son 6 kilómetros al 4%. Es un recorrido bastante llanito que, que a priori debería dar opción a que haya un sprint, quizá de un grupo reducido, porque evidentemente con el puerto del Madroño y los pasos que hay después es fácil que se rompa el grupo, pero, pero a priori todo indica que debería ser un sprint de un grupo reducido, quizá un corredor como Vinian Girmay pueda aguantar, alguien que suba bien también, Pedersen si estuviese, corredores de ese estilo podrían ser los que ganasen, si no, pues alguien que sea rápido y suba bien en un grupo reducido. También hay opciones para que una fuga pueda ser la que se lleve la etapa. Hay muchas alternativas aquí. Segunda etapa entre Torrox y Otura, 138 kilómetros, 600 metros. Un inicio con un terreno
de sube y baja, pero tampoco nada excesivo, hasta llegar al kilómetro 36 o por ahí, y a partir de ahí se asciende hasta Otíbar, y desde Otíbar se sigue ascendiendo hasta hacer el puerto de la Cabra, que son 25 kilómetros a 4,6%, pero en su parte media hay 12 kilómetros al 6,1%, que bueno, ya son kilómetros para poder romper el grupo. A partir de ahí, de nuevo, terreno sube y baja, nada demasiado llano, una ascensión hay de 4 kilómetros al 6,6%, la ascensión al alto de la Malaja, que son 2,6 kilómetros al 4,3% y en la parte final, y luego el sprint en Otura que pica ligeramente también hacia arriba. Aquí es que toda la Vuelta a Andalucía depende mucho de cómo se planteen las etapas. Si se hace una fuga en el inicio y se sube tranquilo la Cabra, final al sprint, claro. Si se pelea todo bastante, pues en la Cabra se puede hacer un grupo muy reducido que sea el que se acabe disputando la etapa. O puede que en la Cabra explote todo a lo bestia y acabe yéndose alguno por delante, incluso que la fuga coja suficiente ventaja como para aguantar. Hay muchas alternativas también en este segundo día. Tercer día entre Jaén y Lopera. 2.000 metros de desnivel vertical, 180 kilómetros, el ascenso al Alto de Santana, que son 5 kilómetros al 4,1%, pero el kilómetro y medio final es al 7%, y el Alto de Peña Llana, que son 4,7 kilómetros al 4,4%. Mucho sube y baja durante todo el recorrido. Yo creo que aquí sí que lo más lógico sería un sprint, pero como he dicho en las etapas anteriores, si aquí alguien opta por romper, intenta hacer fugas, la ascensión esa por cuna ahí de 2,5 kilómetros al 3,6% en la parte final puede hacer también que alguien se vaya por delante. El descenso se acaba a 6 kilómetros de meta, entonces hay terreno para intentar jugar, aunque también es posible la llegada al sprint. La cuarta etapa, entre Montoro y Pozo Blanco, tiene también ese inicio con la ascensión al Alto de Españares, que son 7,9 al 3,6%. A partir de ahí, terreno bastante llano. Aquí sí que no. Es cierto que el mapa pone mucho, o sea, el perfil, aquí vemos mucho sube y baja y mucho. Pero aquí sí que yo cuento con un sprint claro. Está el Golden Kilometer, que son esos 3 sprints que dan, si no me equivoco, 3, 2 y 1, cada uno de ellos, segundos de bonificación. Así que ahí habrá algo de batallita. En caso de que no esté todo decidido, que esté la cosa en la lucha por bonificaciones y tal. Y luego la última etapa entre La Roda y Lucena. Un inicio llano hasta llegar a Lucena, donde se hace el circuito con 2 ascensiones al alto de la primera cruz, que son 2,8 kilómetros al 5,9%, pero la segunda ascensión se hace a 5 kilómetros de meta, y la línea de meta son 900 metros al 7,3%. O sea que aquí también hay mucho terreno para, bueno, no mucho terreno, pero hay terreno para romper la carrera y para que alguien llegue y se lleve la victoria de la clasificación general. Es una carrera que yo veo bastante difícil de predecir, porque son etapas, no son lo clásico que estamos acostumbrados a ver. No es ni alta montaña, ni media montaña, ni un final en alto, ni nada así. Entonces es un recorrido que plantea muchas posibilidades. El UAE trae a Wellens, trae a Jan Christen en caso de que no le caiga sanción, Benoit Cosnefroy, Julius Johansen, Domen Novak, Pavel Sivakov. Falta uno, ha estado Igor Arrieta en Jaén, lo lógico sería que fuese él, pero veremos. 1X con Werensholt, Train, Legnesun, Kulset, Kort, Bistrom y Hoelgaard. Movistar ya confirmado con Arcas, Aular, Barrenechea, Cepeda, Juanpe López, Filip Majesuk e Iván Romeo. Buen equipo el que tiene Movistar aquí. Sí que es cierto que falta Raúl García Pierna, que yo le echaba que iba a estar aquí y no está. Pero bueno, es un buen equipo. Total Energies va con Bouchard, Boulahut, Burgado, Dujardin, Gachinar y Josaume. El Pinarello Q36.5 va con Pizcock como gran baza, con Quinten Hermans, Kamil Maleki, Sandro Meuris, Bren Van Moer, Milan Bader y Fred Wright. Red Bull Bora con Giovanni Aliotti, Adrien Bouchis, Luke Tugwell, que este es el jovencito, si no me equivoco. Efectivamente, 21 años, segundo en el Giro de Italia del año pasado.
Van Gils, Blasov y Wandal, buen equipo también. Aunque más flojo que otros equipos que ha presentado por ahí el Red Bull Bora. Burgos Burpélez BH con José Manuel Díaz, Mario Aparicio, Josh Barnett, César Macías, Carlos García Pierna, Andero Camica y Georgios Buglas. Equipo batallero para días como estos está bastante bien. Kerr Pharma con Mark Brustenga, que puede tener opciones en los sprints, es un corredor que no sube mal. Para esos días puede aguantar en el grupo y puede pelear las cosas. Carrascosa, Nil Jimeno, Iker Gómez, Jorge Gutiérrez, Unai Riva y José María Martín. Caja Rural con Joan Bou, Sergi Darder, Fernando Gaviria, Javier Ibáñez, Elan Larrón, Joel Nicolau y José Félix Parra. Ahora voy. Euskaltel con Jon Aguirre, Gochón Martín, Iker Mintegui, Axel Van der Tú, Gary Ugarte, Joaquín Murgui Alday, Nicolás Alustiza. Y luego ya Flander Balúa, Petrolike, el Grupama que viene con Clement Bartet, Clement Braz, Román Gregoire que debuta la temporada, si no me equivoco, efectivamente. Valentín Madá, Paul Penhout, Clement Rousseau, Bastien Tronchon. Cofidis con Ale Gaer, Freten, Alex Kirs, Alex Aramburu, Dylan Teuns, Johnny Zaguirre y Silvan Moniquet. El Bisma con Christophe Laporte, a ver qué tal este año Christophe Laporte. Y luego yo creo que el resto del equipo es todo bastante joven. Modern Advertum con Samuel Flores y luego equipos de, o sea, corredores de habla británica. Y el MBH Bank CSB Telecomfort con más nada, sobre todo, y Marcin Bucinski como grandes nombres. Tenemos también el Algarve con este recorrido. Primera etapa que debería decidirse al sprint en Tavira. Me estoy dando mañana porque me tengo que ir. La segunda etapa con el final en ascensión en Monchique, en Foya, bastante clásico. Tercera etapa, crono individual, llana, en Vilamoura, 20 kilómetros, bastante bien una crono de esta longitud para una carrera como esta. La cuarta etapa entre Albufeira y Lagos, otro nuevo final al sprint, salvo sorpresa. Y la quinta etapa con el clásico final de Mayao también. Así que una vuelta al Algarve bastante clásica. Quitan la crono subiendo Mayao como fue el año pasado. Vuelven a crono totalmente llana. Dos finales en alto, dos etapas llanas y una crono. La participación, no sé cuánto estará confirmado. Está Joao Almeida, Juan Ayuso y Héctor Álvarez vienen por parte de Lidl Trek. Yves Lampaert, Paul Mañé. Matthew Richitelo por parte de Decathlon, Tim Aresman. Pipo Gana para la crono. Florian Lipovic, Daniel Felipe Martínez por parte de Red Bull Bora. Ackerman y Marain Vandenberg para los sprints están por aquí también. Pavel Binder para sprintar también por parte de Picnic, que trae a Juan Guillermo Martínez, a ver si da un paso adelante. También viene Max Pool. Caja Rural viene con Yuri Leitao, Sebastián Berwick, Jaume Guardeño, Abel Balderston, Alex Molenar, Jakub Futruba y Gorka Sorrarain. Y no hay más equipos españoles. Bueno, pues debut de Juan Ayuso contra Joao Almeida. Bastante interesante. Y también Florian Lipovic, que hay que recordar que fue podium el año pasado en el Tour. Y Tim Aresman, que ganó dos etapas. O sea que... Carrera bonita el Algarve. La Classic Bar, clásica de media montaña en Francia, bastante típico, ya sabemos cómo funciona esto. Correrán los franceses con un equipo bastante de lujo. No aparece ningún, parece que no va a correr ningún equipo español, bastante sorprendente. Bueno, Grand Prix Alaye, etapa, o sea, carrera llana en Turquía, 2.2, bastantes de estas tenemos a lo largo del año, ya lo sabemos. Comenzará Ruanda, que no están los perfiles, y la Starlist, no sé si irá, va la Academy de Movistar, también el de UAE, no va ningún equipo más español, va la selección de Eritrea, que es nuestro equipo de Pro Cycling Manager, y Pau Martí con el equipo de desarrollo de NSN va a correr también. No corre ningún equipo español más, así que poco que decir. Y también el Tour de los Alpes Marítimos y de Bar, con esa ascensión a Gurdón ahí en la parte final, 11,8 kilómetros al 4,6%, también así de media montañita,
carrera típica de la Copa de Francia. Y la que de nuevo los equipos franceses irán con todo. Y de nuevo no están los equipos españoles este año. Me sorprende bastante que no participe ninguno aquí, pero bueno, como tienen Andalucía, Caja Rural tiene el Algarve también y tal, pues no querrán cargarse tanto el calendario y ya empezarán más tarde. De todas maneras hay tiempo porque son las carreras el sábado y el domingo. Así que iremos viendo. Como os decía, he abierto antes hoy porque me tenía que ir. El momento ha llegado, me tengo que marchar ya. Muchas gracias a todos por estar por aquí. Otro día más de ciclismo. Nos vemos el lunes que viene con más ciclismo. Esperemos que no estemos contando otra vez que el UAE lo gana todo, porque la verdad que sería bastante aburrido que eso fuese así. Esperemos que haya suerte. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. ¡Dale!